Buenos días a todos. Bueno, espero ser breve y seguir cumpliendo a lo británico el tiempo. Me ha tocado una ponencia que realmente no es muy lógico que la pueda plantear una viceconsejera, ¿no? Ustedes, algunos se preguntarán qué hace una viceconsejera hablando de aspectos normativos y demás. Quizá no sea yo la persona más indicada, pero bueno, intentaré hacerlo lo menos aburrido posible y lo más corto posible para que entiendan o que se entiendan realmente cuál es la gestión que está desarrollando la Viceconsejería de Medio Ambiente en esta legislatura y sobre todo partiendo de la base que no nos es a nadie desconocida, ¿no?, de la situación actual de crisis económica que imposibilita en muchos casos poder avanzar al ritmo que Europa demanda para cumplir con la propia normativa europea y, por supuesto, también para poner en el mapa a Canarias como modelo a seguir de la gestión de residuos más eficaz para Canarias como modelos insulares, ¿no? Voy a empezar con una primera parte relativa a la legislación, sabiendo que, bueno, que todos los presentes tienen un conocimiento general sobre la diversa y extensa normativa en materia de residuos, pero me voy a ceñir a mostrarles la normativa más destacada que afecta, en cualquier caso, a Canarias para situar y contextualizar este asunto. La mejor prevención tiene que ver siempre con la educación ambiental. Yo no me canso de decirlo, creo que cada vez me convenzo más de que esto es así, y sobre todo cuando puedo visitar de primera mano los centros, los complejos ambientales, las plantas de tratamiento de residuos, cuando asistimos en jornadas de puertas abiertas a visitar determinadas instalaciones que tienen por objeto tratar residuos pues, de características concretas y que desconocemos además en Canarias, o sea que es una cuestión que hay que poner en valor y sobre todo intentar ser más eficaces en el momento de transmitir adecuadamente lo que se está haciendo en Canarias y lo que podemos replicar en otras regiones del mundo y que además parten de la iniciativa privada, ya que tengo muchas caras conocidas, que algunas he visitado y otras me quedan todavía pendientes, pero que ya tienen fecha para visitar. Y bueno, y eso es lo que luego intento transmitir en el día a día en los medios de comunicación, a los centros educativos, porque quizá una de las ventajas de encontrarse adscrita a la Viceconsejería de Medio Ambiente a la Consejería de Educación puede ser esta, ¿no?, intentar que esas sinergias entre la materia ambiental y las cuestiones más divulgativas o didácticas pues estén cerca para que bueno, pues poco a poco podamos ir consolidando este conocimiento, estas ideas, transmitirlas adecuadamente y que la cultura de la ciudadanía pueda ir avanzando y seamos pues más eficaces partiendo de la actitud propia a nivel doméstico, ¿no?, de cada uno y de la actitud empresarial y, por supuesto, social, en definitiva, ¿no? Por tanto, la mejor prevención tiene que ver, como decía, con la educación ambiental. Para ello tenemos algunos instrumentos. Estamos trabajando en la renovación del convenio de Ecoembes, por ejemplo, y en ella se recogen algunos aspectos relacionados con la estrategia de educación ambiental, con actuaciones concretas en el ámbito educativo y además de las propias de la Consejería de Educación, de Universidades y Sostenibilidad, y las campañas de sensibilización y concienciación que contempla el propio convenio, donde participan también los cabildos insulares, decidiendo cuáles son las campañas más acertadas en cada momento y cuáles debiéramos cambiar para que puedan ser más eficaces y más productivas. También la mejor prevención en gestión de residuos tiene que ver con el modelo de gestión definido para Canarias en el ámbito de la comunidad autónoma. Como comentaba ayer en la apertura de este congreso, tuve la oportunidad de estar la semana pasada en Bruselas 2 días para intentar prospectar la información que podamos traernos de Nuevo Horizonte 1420 y ver por dónde van a ir los tiros y prepararnos para en un momento determinado acogernos a las líneas de subvención futuras que puedan llegar a Canarias. Ya dije que en residuos prácticamente pues, no hay nada, porque ya es una cuestión que la Unión Europea entiende que está superada, pero sí que podemos disfrazar algunas cuestiones que tenemos pendientes todavía con otros objetos o con otros objetivos, cambio climático, restauración ambiental, que también tiene mucho que ver este congreso con la restauración ambiental,
para poder continuar con algunos aspectos que se han quedado por ahí todavía en algunas islas pues paradas, ¿no? y que debemos continuar avanzando en ellas para devolver la normalidad al territorio afectado en un momento dado por un vertedero que, aunque esté clausurado, no está sellado, o todavía debemos devolver la normalidad desde el punto de vista paisajístico, y que esta puede ser una buena forma, con financiación europea, de acceder a ella. Pero lo que decían, o lo que nos decían en la Unión Europea, siempre lo primero que se pregunta es si Canarias dispone de un plan director de gestión de residuos, y hasta la actualidad no se dispone de un plan director que yo conozca de residuos. Es verdad que la normativa canaria, como veremos a continuación, es muy compleja y que además obedece pues, en vertical a diferentes estamentos por los que la gestión le corresponden a los cabildos insulares, de la gestión de los residuos, y la planificación a la comunidad autónoma, así como la recogida selectiva, más de 5.000 habitantes, a los ayuntamientos. Y esto Europa realmente pues, le dice muy poco, o le interesa muy poco, y no entiende de la organización interna administrativa de la propia región o del propio Estado miembro de España, ¿no? Con lo cual, el plan director es fundamental, y es por lo que yo voy a intentar, como viceconsejera de Medio Ambiente, trabajar en esa línea, en coordinación con los cabildos insulares, para diseñar una planificación de tal manera que podamos establecer un cronograma e identificar en cada isla cuál es la situación actual, un diagnóstico de la situación real de cada isla, exactamente cuáles son las necesidades para intentar completar y poder funcionar con las autorizaciones ambientales integradas de los complejos ambientales como tal, como complejos ambientales y no como vertederos, y poder bueno, pues adaptarnos poco a poco a la normativa europea y a la estatal, que en eso es en lo que realmente estamos trabajando y de lo que realmente somos conscientes. Es verdad que el camino es largo, que el progreso se puede ir viendo poco a poco, que tampoco podemos pensar o exigir que a día de hoy podamos cumplir al 100% con lo que la normativa europea establece, pero que debemos consolidar el trabajo y el esfuerzo, que es un esfuerzo compartido en el que somos todos importantes y necesarios si queremos luego conseguir resultados que sean realmente tangibles y que tengan sentido y que lo podamos visualizar de esa manera, ¿no? Para ser eficaces ambientalmente debemos ser eficaces, entre otras cuestiones, en la adecuada gestión de residuos, y por eso este congreso es muy oportuno, es muy necesario, y pasa por aquí por muchas de las otras cuestiones que también premia la Unión Europea, como lucha contra el cambio climático, eficiencia energética, I+D+I, una estrategia europea de educación ambiental que también se está trabajando, se está formando, y que espero que luego tenga sentido y se pueda complementar con la Estrategia Canaria de Educación Ambiental. En fin, entrando ya en la legislación, para ponernos todos en contexto, tenemos la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, de carácter estatal. Esta ley incorpora el marco jurídico de la Unión Europea para la gestión de los residuos, haciendo especial hincapié precisamente en la prevención para reducir tanto la cantidad y el contenido en sustancias peligrosas como los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente. Son las tres patas, las tres variantes que siempre se tienen en cuenta: contaminar menos, cumplir con la cierta calidad de la salud humana, ¿no? Y, por supuesto, contribuir en la mejora y en la conservación del medio ambiente. Esos son los principios, digamos, inspiradores de la ley, y es por la que realmente en Canarias, como comunidad autónoma, debemos trabajar complementando con la propia ley canaria que estamos actualizando en estos momentos. Esta ley, la 22/2011 de residuos, incorpora el principio de jerarquía en la producción y gestión de residuos, que ha de centrarse primero en la prevención, en la preparación para la reutilización, el reciclaje u otras formas de valorización. Incluso contempla la valorización energética, tema tabú en Canarias, tema tabú para muchos partidos políticos, pero también para muchos intereses concretos, y que yo creo que es el momento adecuado también de, bueno, pues de intentar abrir el debate, de ensayar y de proponer, porque no nos podemos mantener siempre en la misma idea de no se puede enterrar, pero no hay alternativas, y las que hay no nos sirven, cuando en otros lugares del mundo pues sí que sirven, y que tampoco ha pasado nada. La tecnología avanza. Yo aquí no vengo como abanderada en absoluto de ninguna propuesta concreta desde el punto de vista tecnológico, pero sí es verdad que entiendo necesario buscar opciones, soluciones, salidas, y para eso debe estar en la calle el debate, debe abrirse, y debemos avanzar en esa línea, ¿no? La ley de residuos
No es aplicable a los complejos ambientales, como les decía antes, puesto que los complejos ambientales se someten a la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, las famosas AAI, las autorizaciones ambientales integradas, que ya en Canarias, a día de hoy, podemos decir que todas las islas disponen de esta autorización ambiental integrada, con lo cual podemos entender los complejos ambientales como tal, como complejos ambientales, y deben funcionar como complejos ambientales y no como hasta hace poco, en algunas islas más que en otras, como vertederos o como lugar al que iba pues, todos los flujos de residuos de forma mezclada y realmente vertiendo y enterrando sin control, ¿no? Por otro lado, la Ley 1/1999 de Residuos de Canarias se encuentra en proceso de adaptación a la Ley 22 estatal, al haber quedado obsoleta en algunos de sus conceptos. Y esta ley prevé abordar algunas cuestiones que paso a relatarles y que además hemos trabajado con muchas entidades, con muchas organizaciones, con los cabildos, por supuesto, con otras administraciones para intentar consensuarlas, identificando el problema real que tenemos en Canarias y cuáles pueden ser las posibles soluciones. Para ello, estamos trabajando en esta ley en las siguientes cuestiones. Compromisos y obligaciones solidarias en materia de residuos entre islas. Aun sabiendo que la competencia de la gestión, es decir, de poner en funcionamiento los complejos ambientales y operar, le corresponden a los cabildos insulares, la comunidad autónoma es consciente de la necesidad de colaborar, por eso la palabra solidaria, de colaborar en esta materia y, aunque ya ha pasado la fase, que luego también pasaré a comunicarles con las infraestructuras que se han desarrollado en cada una de las islas en estos últimos años, con una cantidad importante cofinanciada por un fondo FEDER de la Unión Europea, y en la actualidad pues, no tenemos previsto, puesto que el programa presupuestario no nos lo permite, pero sí que queremos continuar con algunos proyectos para identificar algunas instalaciones en algunas islas y avanzar en normativa, en coordinación interadministrativa, para poner al día las distintas infraestructuras y los distintos complejos ambientales. Opciones sobre la insularización de los residuos domésticos, es decir, dar salida y soluciones a qué hacer con la separación en origen de residuos, pues eso, en las casas, en los domicilios. Control de mercancías a la entrada de Canarias, esto es una cuestión que sé que preocupa muchísimo y que es fundamental y que sé que hay que poner a muchos actores en común, en coordinación y hacer un trabajo liderando a lo mejor, pues que además lo hemos desarrollado desde hace aproximadamente un año con aduanas, con los cabildos insulares, con puertos canarios, para intentar coordinar una estrategia, un protocolo en el que tampoco es tan difícil saber que entra a Canarias. Además, tenemos la ventaja de ser un territorio acotado, un territorio insular que permite identificar, si quisiéramos, y nos pusiéramos de acuerdo a todos, en controlar lo que sale de Canarias, lo que entra en Canarias y lo que sale de Canarias, ¿no? Y que luego posteriormente se convierten en residuos. Y control de residuos, como decía, a la salida de Canarias. Respecto a previsiones desde el punto de vista reglamentario, se está trabajando en la modificación del Decreto 51/95 por el que se crea el registro de pequeños productores de residuos peligrosos en Canarias, así como el Decreto 112/2004 por el que se regula el procedimiento y requisitos para el otorgamiento de las autorizaciones de gestión de residuos y se crea el registro de gestores de residuos de Canarias. La finalidad consiste en simplificar y modernizar los procedimientos administrativos relacionados con la producción y gestión de residuos de Canarias, agilizando la respuesta de la Administración. Como todos sabemos, muchas veces la burocracia impide que podamos reaccionar a tiempo y que podamos dar una respuesta eficaz y coherente a determinadas instalaciones que quieren empezar a operar y que quieren empezar a tramitar sus expedientes. Ajustar las obligaciones de los productores y gestores de residuos a la ley estatal. Regular los traslados de residuos en el interior de la comunidad autónoma, es otra cuestión importante que hay que empezar a trabajar en serio. Regular las cuantías de las fianzas a depositar en materia de gestión de residuos, otra cuestión que hay que perseguir, y me permiten la licencia de hablar en estos términos, hay que perseguir si de verdad queremos ser conscientes y responsables de a quién le corresponde en cada momento en este ciclo tan amplio en el que operan y hay muchos intermediarios, a quién le corresponde en cada momento hacerse responsable y quién es el dueño del residuo en un momento determinado y cuándo deja de ser dueño porque pasa a otra etapa, a otra fase en la que ya no le corresponde. Está prevista la modificación del Decreto 29/2002 de puntos limpios, 2002, ha llovido bastante ya hasta hoy. Este es un decreto que yo, bueno, pues en conversaciones con distintas entidades he sido consciente de que efectivamente es un decreto que en su día fue pionero, fue importante, pero que en la actualidad necesita
de una modificación y sobre todo la primera premisa es la de liberalizar la actividad de forma que sean los cabildos insulares quienes establezcan las características y las condiciones de uso de estas infraestructuras conforme al conocimiento de la experiencia adquirida durante todos estos años y a las propias necesidades y singularidades de cada isla, que como todos conocemos pues son distintas y que obedece a cada una realidad diferente, ¿no? Sobre los sistemas de responsabilidad ampliada, lo que se llamaban hasta hace poco los sistemas integrados de gestión, pues bueno, tienen obligaciones en materia de información a las comunidades autónomas, estimativas, y aquí está también el problema, y suponen pues dar información periódica sobre la cantidad real de residuos recogidos en cada territorio, pero lo que decía, solo es una estimación, solo se están obligados a dar una estimación de los productos en circulación en el mercado interior. Esto lleva a un desconocimiento profundo de lo que sucede en el territorio. Y la no existencia de fronteras físicas entre comunidades autónomas en el continente impide un conocimiento veraz de lo que realmente sucede al existir libertad de movimiento de mercancías. Esto es otra normativa europea que no se puede modificar y que no se puede controlar, aunque nos pueda venir bien al sector o aunque nos pueda interesar para controlar las entradas y salidas y la gestión y la generación de residuos en la comunidad autónoma. Pero es verdad que en Canarias, en Baleares, y creo que Baleares incluso lo tiene mucho más resuelto a día de hoy, es factible y es exigible el control de las entradas y salidas. Esta es una cuestión que también he tenido la oportunidad de hablar con el convenio de Coembes, porque debemos hacerles entender que la realidad peninsular no tiene nada que ver con la insular, con la canaria, y que ellos además deben esforzarse mucho más en ser transparentes y en demostrar lo que se recauda en Canarias y en definitiva, si tienen que hacer un análisis concreto para las islas, pues debemos recogerlo en el convenio y en eso es en lo que estamos trabajando y sustancialmente el convenio va a cambiar en esa línea. Se aprobará próximamente, está en tramitación y espero que ya el próximo año podamos disponer del convenio y podamos dar a conocer las bondades del nuevo convenio y sobre todo las ventajas que se recogen en el mismo para avanzar en esta línea y en esta materia, ¿no? Detectar aquellos productos que debiendo estar adheridos a un sistema de residuos entran en los mercados y se convierten en residuos, pero que luego no queda garantizada su protección o se realizan sin la previa aportación económica por parte del fabricante o del importador, constituyendo un incumplimiento de la norma y una competencia también desleal hacia aquellos que sí cumplen con su obligación. Destaca en Canarias el caso de los aparatos eléctricos y electrónicos provenientes de países orientales. También esta es una cuestión, David, que hemos hablado muchas veces y con otros compañeros y que habría que intentar ajustar y regular para que cada vez sea menos esa cantidad de residuos que entran o que salen sin control, desde Canarias o desde las administraciones. Respecto al control en la salida, impedir que los residuos sometidos a un sistema salgan del espacio europeo de forma descontrolada, lo mismo que pasa en la entrada. El caso más preocupante en Canarias sigue siendo el residuo de aparatos eléctricos y electrónicos. Durante años se ha venido produciendo un traslado de los RAEs de segunda mano desde Canarias hacia países africanos en desarrollo. Finalmente acaban abandonados, generando focos de contaminación, de vertidos incontrolados y con la aplicación de la Directiva 2012/19 de la Unión Europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que en su anexo sexto impone serias condiciones para el traslado de estos equipos, debiéramos empezar a trabajar y aplicar la normativa. En cuanto a las infraestructuras de residuos en Canarias sufragadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, voy a relacionar a continuación las inversiones que se han hecho en los últimos años por islas. Voy a intentar ir muy rápido, pero simplemente para que se hagan una idea de las cuestiones que hemos ido poniendo ya en cada isla y que a día de hoy debieran estar funcionando. Algunas no están funcionando todavía, pero espero que en breve empiecen a arrancar, pero otras muchas sí que están funcionando bien. Por ejemplo, inversiones en infraestructuras de residuos en la isla de Fuerteventura, pues con un coste total de 1.126.000 euros, tenemos hasta 2012 un coste de 10.422.000 euros, punto limpio del Lomo del Jable, punto limpio de Rico Prieto, punto limpio de Fuente Bartolo, primera fase de Zurita, el complejo ambiental de Zurita, la segunda fase de construcción del complejo ambiental de Zurita, un triturador de residuos voluminosos, una zona de almacenamiento de residuos peligrosos con cámara frigorífica, recuperación y sellado del antiguo vertedero de Los Estancos. Son estas cuestiones que Europa luego va exigiendo y que debemos periódicamente informar, diciendo que están hechas, que están solventadas y que están, por tanto, superadas, si queremos continuar con la línea de financiación que pueda abrirse para el nuevo horizonte.
instalaciones para la cremación de subproductos animales, suministro de una nueva máquina compactadora de residuos sólidos urbanos, suministros en definitiva, 3 plantas de transferencia en La Oliva, en Tuinés y en Pájara. Además de estas infraestructuras, se encuentra actualmente en ejecución las obras de sellado de la celda número 1 de vertido y de urbanización de la fase del complejo ambiental de Zurita. Y en total, pues lo que decía, las inversiones realizadas ascienden a 12.100.000 euros. En Lanzarote se han construido 4 puntos limpios, en Playa Blanca, en San Bartolomé, en Tías y Arrecife. El complejo ambiental de Sonsamas, que también hemos hecho un trabajo yo creo que importante, en poco tiempo además, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, y está funcionando en la actualidad, con distintos suministros, con triturador de residuos, una nueva celda de vertido controlada, una planta de clasificación dual, la planta de biometanización y de compostaje, un sistema de aspiración de plástico en la planta de clasificación, crematorio, vallado del complejo y otras obras de urbanización. En total se ha invertido aproximadamente en Lanzarote 20.475.000 euros. En Gran Canaria, las instalaciones construidas por el Gobierno de Canarias en el complejo ambiental del Salto del Negro y Juan Grande ascienden al global de 45 millones de euros y son básicamente los siguientes: una báscula para el pesaje de vehículos a la entrada del complejo, oficina, vestuarios y servicios, un aula ambiental y un taller, la nueva celda de vertido que está en construcción y la desgasificación de la antigua zona de vertido que está actualmente trabajándose en el sellado de esta, suministro de varios trituradores de residuos voluminosos, un manipulador telescópico, una nave de almacenamiento, una nave para descontaminación y desguace de vehículos fuera de uso, la planta de clasificación todo uno, la planta de biometanización de residuos orgánicos, la reforma y acondicionamiento de la urbanización del complejo ambiental. En Juan Grande, este complejo es el segundo en Gran Canaria, dispone de autorización ambiental integrada desde el año 2011 y no ha sido objeto de actuaciones relevantes por parte del Gobierno, salvo el suministro de un triturador de residuos voluminosos. En este caso ha sido el Cabildo de Gran Canaria quien ha promovido las diversas infraestructuras existentes en el complejo y en la actualidad estamos trabajando con los cabildos para intentar avanzar en esta materia. En la isla de La Palma, el complejo ambiental de Los Morenos, con instalaciones construidas también por el Gobierno de Canarias que ascienden aproximadamente a 11 millones de euros y consiste en adquisición de terrenos en una primera fase, una planta de clasificación de envases y otros productos valorizables. Se complementó la dotación del complejo mediante el suministro triturador de residuos voluminosos, vehículo compactador para la celda de vertido. Fue cedido el complejo ambiental en marzo de 2011 al Cabildo Insular de La Palma, encontrándose actualmente en perfecto funcionamiento tras los importantes esfuerzos que se han realizado desde la Corporación Insular. En Tenerife, en el complejo ambiental de Arico, las infraestructuras existentes en el complejo ambiental, tanto las construidas por el Gobierno de Canarias en su día como por el Cabildo de Tenerife, mediante un convenio con el Gobierno, superan los 43 millones de euros y son básicamente celdas de vertido. Está actualmente en uso la celda número 3, planta de clasificación de envase, de todo en uno, de compostaje y triturador de voluminosos. Todas las instalaciones del complejo están en uso, siendo inminente la puesta en servicio de las últimas infraestructuras construidas, la planta de compostaje y la segunda fase de la planta todo en uno. En El Hierro, en el Majano, el complejo ambiental El Majano, construidas también por el Gobierno de Canarias y en la dehesa, ascienden a 4,5 millones de euros. Y también celda de vertidos, obras de urbanización e infraestructuras en el complejo ambiental, zona de almacenamiento de residuos. La isla de La Gomera, el complejo ambiental del Revolcadero, las instalaciones construidas por el Gobierno de Canarias en el complejo ambiental ascienden a 3.300.000 euros y son básicamente las obras de urbanización, infraestructuras de residuos y equipamientos del complejo ambiental en San Sebastián de La Gomera. El vaso de vertido actual, urbanización y otras infraestructuras auxiliares, un área de servicios y almacén de reciclaje, área de recepción y control, almacén de residuos peligrosos, horno crematorio, equipamiento de triturador de voluminosos y ampliación de la impermeabilización de la celda de vertido 2013, en la que estamos precisamente estos días los técnicos de la Viceconsejería en la isla para ver cómo van el desarrollo de las obras. El Cabildo de La Gomera ha llevado además una ampliación de la impermeabilización de la celda de vertido para aumentar la capacidad del vaso y se ha construido también un punto limpio en San Sebastián. Esto tiene que ver con las infraestructuras que el Gobierno de Canarias, en coordinación o en cofinanciación con la Unión Europea, ha desarrollado en las distintas islas y nos encontramos en la actualidad. Sé que tengo poco tiempo, pensé que iba a ser poco lo que tenía preparado, pero ya he visto que no. En cuanto a la planificación en futuro, esta es la realidad actual.
Debemos ser conscientes que hay que buscar soluciones, no podemos seguir enterrando residuos. Hay que mejorar el sistema de gestión de residuos de tal manera que se valorice, se reutilice, se recicle, pero no se entierre por las consecuencias ambientales y de salud pública que ello provoca, además de por la falta de espacio para Canarias. Somos islas y no podemos seguir creciendo. Canarias necesita establecer un diálogo con la ciudadanía, es decir, debemos ser eficaces los gestores públicos, los medios de comunicación, las empresas, en comunicar y transmitir adecuadamente a la opinión pública la importancia de la adecuada gestión de los residuos. La implicación de la iniciativa privada es fundamental, puesto que es clave en las concesiones administrativas que se han venido desarrollando en otras regiones y que nos han servido de ejemplo para empezar a trabajar en esta línea en Canarias, para cumplir con los servicios necesarios al ciudadano, que siempre exige y demanda, pero que también debe entender que es parte importante del resultado del mismo. Tenemos derechos y obligaciones, pero también tenemos deberes como ciudadanos y en esta materia se cabe mucho más. Hay que abrir un debate acerca de lo decía antes, de la valorización energética. La palabra tabú, incineración, hay que empezar a superarla y si hay que llamarla pues, con otro nombre, pues se llama de otra manera y seguro que todos entramos por el aro y a todos nos parece bien la idea y podemos avanzar en esta materia, pero hay que dar una solución. Debemos ser capaces de integrar un sistema de gestión para territorios insulares, replicar esta experiencia en otras latitudes. Podemos ser ejemplo a seguir. El empleo verde, el empleo relacionado con este sector, yo creo que es clave para Canarias, puede ser un revulsivo, puede generar riqueza. No sé si ayer comenté que habíamos estado en Cabo Verde con un proyecto europeo, un MAC, en Resilesc. Tenía pensado comentarles los objetivos, pero no me da tiempo. Pero bueno, para que nos sirva de ejemplo, sabemos dónde estamos hoy en Canarias, a muchos nos parecerá poco, muchos pensaremos que queda mucho por hacer y efectivamente queda mucho por hacer, pero depende con quién nos comparemos, y esto lo decía esta mañana en algún medio de comunicación cuando me preguntaban y me decían ¿cómo está Canarias? ¿Dónde está Canarias hoy en día en materia de residuos? No hay que relajarse, hay que seguir avanzando, queda muchísimo por mejorar, por ensayar, por experimentar, pero podemos ser a día de hoy ya ejemplos para otras regiones que están empezando y que están años luz de la realidad canaria. Y yo creo que eso nos puede servir de referencia para continuar en esta línea y que se siga hablando cuanto más mejor de residuos con un lenguaje llano y que pueda llegar a, pues desde el más pequeño en primaria hasta el abuelito en su casa, que también seguro que tiene a bien empezar a separar los residuos y colaborar en esta materia. Pues nada, muchas gracias a todos por escucharme y imagino que no sé si habrá ahora una ronda de preguntas, si la hubiese o al final. Bueno, gracias.